Quiero que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5, del texto 1 al texto 4. Dice así la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta porción en particular va dirigida hacia los hermanos de las iglesias de Asia, Bitinia, el Ponto, Galacia y Capadocia, es decir, para los pastores de estas iglesias. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos. Glorificamos y bendecimos tu nombre que es santo, tu nombre que es sobre todo nombre. Hemos leído tu palabra, oh Dios, y ahora va a ser expuesta. Te pedimos que tú nos hables, nos instruyas, seamos exhortados, edificados, pastoreados por medio de tu palabra, oh Dios. Permite que todo este tiempo sea un tiempo de regocijo, un tiempo en donde podamos adorarte, un tiempo en donde podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre que es santo, nombre que es sobre todo nombre. Hoy hemos venido, Señor, a adorarte. Hemos venido a tributar loor. Hemos venido a regocijarnos en tu presencia y alegrarnos juntos con nuestros hermanos. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nos alegramos y nos regocijamos hoy en tu día santo. Háblanos tú a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el ministerio pastoral, pensamos en el hombre que Dios ha elegido para que apaciente y cuide a la iglesia. Pensamos en ese hombre que guarda o cuida, guía y conduce al rebaño hacia pastos delicados. Un pastor es alguien que apacienta, que cuida, que vela, que protege a un rebaño. Metafóricamente, la iglesia es el rebaño y el ministro es el pastor que apacienta este rebaño. Pedro era el pastor de la iglesia en Jerusalén, uno de los pastores. En los primeros siglos había estado allí pastoreando. Y ahora se dirige a estos hermanos de estas iglesias, pero él no se presenta como el apóstol, sino que se presenta como uno de ellos. Él se pone al mismo nivel de los demás ancianos de estas congregaciones.
Y de esta manera el apóstol Pedro está manifestando su humildad. Había aprendido de Jesús a ser humilde y de esta manera se presenta: yo, anciano, también entre vosotros, uno de ellos. La palabra anciano habla de un concilio o de un consejo. La palabra anciano también aquí en nuestro texto aparece en plural y casi siempre en el Nuevo Testamento está en plural, porque apunta hacia el oficio pastoral y hacia la pluralidad de los ancianos, es decir, que en una iglesia hay varios pastores o ancianos. Pedro exhorta a estos pastores a evaluar la motivación de su labor, es decir, ¿qué es lo que lo ha llevado a ser pastor? ¿Cuál es su motivación para estar hoy apacentando la iglesia? Pero al mismo tiempo va a condenar algunos pecados que estos pastores, o al menos algunos de ellos, estaban cometiendo. Y estos pecados son la pereza, el orgullo, la lujuria por el poder y el amor al dinero. Pero al mismo tiempo destaca algunas características de un verdadero pastor, como el ánimo pronto, la humildad, la prontitud, la liberalidad, la moderación y la mansedumbre. Estas son algunas cosas que se extraen del texto, pero aún podríamos pensar de que podemos encontrar más asuntos que podríamos aprender y que Pedro está invitando a estos pastores a que los tomen. Por eso en la mañana de hoy vamos a trabajar el tema un verdadero pastor. Un verdadero pastor. ¿Y por qué un verdadero pastor? Bueno, porque hay muchos pastores que no son pastores. Y en la Biblia se describen a estos pastores como lobos rapaces. Parecen ser ovejas, pero son lobos disfrazados de oveja. Entonces, en primera instancia, veamos la vocación y el llamado del pastor. La vocación y el llamado del pastor. Leamos nuestros textos. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta es una exhortación que va dirigida directamente a los ancianos o pastores de estas iglesias: Asia, Bitinia, Capadocia, Galacia y el Ponto. Hasta este punto el mensaje había sido general, porque había sido para toda la iglesia. Pedro había exhortado a la iglesia a vivir la vida cristiana a pesar del sufrimiento, a someterse a las autoridades, a ser buenos esposos, buenas esposas, a sufrir por la causa de Cristo. Y eso es un mensaje general para toda la iglesia. Pero ahora se va a concentrar en un grupo particular, y son los ancianos, los pastores, los ministros que Dios ha puesto en la congregación para liderar, para guiar y para conducir a la iglesia. Estos eran hermanos también que, al igual que los miembros, sufrían por causa de la persecución. También atravesaban diversas pruebas,
estas iglesias tenían pastores a los cuales Pedro los anima a apacentar la grey, es decir, a cuidar la iglesia. Pedro le dice a estos hermanos que la motivación por la cual debían pastorear no era por la fuerza, es decir, por imposición, sino más bien de manera voluntaria. El ministerio debe ser voluntario. Debe haber un anhelo y un deseo de servir. El pastor sirve con gozo. Para él no es una carga servir, sino más bien una pasión que lo invade para servir y trabajar por la iglesia. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando automáticamente del llamado. En este llamado, lo que primero sucede en la vida de la persona que va a ser un pastor es el deseo y luego es confirmado con ese llamado. El deseo es algo que viene de lo más profundo de la persona. La vocación no es impuesta, sino que simplemente es un anhelo, un deseo por servir en esta noble labor. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un deseo del corazón, un anhelo por servir, y es un anhelo noble. Los hermanos que están aquí, los jóvenes que están aquí, si tienen deseo de ser pastor, si anhelan ser un pastor, la palabra de Dios dice que buena obra deseas. Es un deseo noble. Órale a Dios para que pueda guiar tu vida y pueda confirmar este deseo. Este deseo es confirmado por un llamado. Este llamado es divino. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, también lo ha preparado para desarrollar esta noble tarea. El llamado no se da porque haya estudiado teología o porque sepa predicar. El llamado va mucho más allá. El llamado va acompañado de unas cualificaciones, es decir, el llamado es confirmado con el carácter de aquella persona que desea este ministerio, desea desarrollar esta noble labor. La persona siente el anhelo, siente el deseo y siente que Dios lo está llamando a este ministerio. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe la iglesia que Dios está llamando a este hombre al ministerio? Es una buena pregunta. La persona siente el deseo, siente el anhelo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sabe la iglesia que Dios está llamando a esa persona al ministerio? Porque este hombre también tiene las cualificaciones que lo acreditan como un hombre que Dios ha capacitado para llevar a cabo esta labor. Miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Aquí vemos entonces la manera como la iglesia puede entonces confirmar ese llamado o ese deseo que tiene este hombre por servir. ¿Y cómo lo va a confirmar? Bueno, aquí están las cualificaciones. El hermano siente el deseo, tiene el anhelo, pero ahora la iglesia lo va a pasar por este filtro. No los otros ancianos, la iglesia como tal, toda la congregación lo va a pasar por este filtro, donde va a observar si esta persona tiene las cualificaciones para desarrollar esta noble tarea. ¿Quién confirma el ministerio pastoral de una persona? La iglesia lo confirma. Allí, si nosotros leemos los requisitos de los diáconos, nos damos cuenta que estos también sean sometidos a prueba, es decir, los ancianos, pero también los diáconos sean sometidos a prueba. Es decir, la persona siente el deseo, tiene el anhelo, los pastores lo entrenan, le instruyen y lo presentan a la iglesia. Ahora la iglesia debe observar a esta persona y de esta manera entonces confirmar si realmente Dios lo está llamando al ministerio. ¿Cómo? Porque cumple con los requisitos que la misma palabra exige para desarrollar esta tarea. Dice allí el último texto que leímos, no un neófito. Es decir, la persona puede tener el anhelo, pero no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, ¿será que puede ser el pastor o un pastor? No, porque se requiere que tenga conocimiento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El verdadero pastor no tiene pereza para trabajar en la obra. Él no hace las cosas por imposición, sino porque siente ese llamado de Dios. Dios lo ha llamado para desarrollar esa tarea. Y él es obediente a ese llamado que Dios le hace. Y entonces, en obediencia a Dios, sirve a la iglesia de manera voluntaria y desinteresadamente. El único interés o el único anhelo del pastor debe ser el anhelo de que las almas sean salvas. El anhelo de que la iglesia pueda crecer. El anhelo de que la iglesia pueda ser formada en el carácter de Cristo. El pastor debe tener un espíritu fervoroso por trabajar arduamente en el servicio del pastorado. Un pastor verdadero, su motivación es servir a Dios con sus dones, con sus talentos, para cuidar, liderar, apacentar, consolar, animar a los hermanos. Todas estas funciones, un pastor tiene muchas funciones y por eso se describe de muchas maneras el servicio pastoral. Se habla de un obispo, que quiere decir supervisor, allí en 1 Timoteo. Se habla de anciano, concilio o consejo,
donde se destaca la sabiduría, el conocimiento de ese pastor, pero también se habla de un apacentador, y el apacentador es el que cuida el rebaño, el que está allí cargando la oveja cuando se mete en un hueco. O sea, hay partes en donde hay mucho fango, y entonces la oveja o el ganado se mete allí en el fango y no puede salir. El pastor tiene que sacarla de ese fango y traerla a tierra firme. Este es el trabajo pastoral. Metafóricamente, el pastor debe de cuidar, apacentar y estar allí velando por los hermanos. Me acuerdo que cuando estaba en el seminario, un pastor nos enseñaba acerca de teología pastoral. Nos decía, el pastor debe oler a boñica. Es decir, el pastor debe oler a oveja, a oveja. Ese es el verdadero pastor. En segundo lugar, diligencia del pastor. Sigue diciendo Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Creo que el dinero es la motivación número uno de muchos pastores hoy en día. Y de hecho, en todos los tiempos han existido pastores que su motivación es el dinero, el salario. En los tiempos de Jesús lo sabían. Así lo expresó Jesús en Juan capítulo 10, 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja. Las ovejas huyen y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esta es una analogía de Jesús que muestra cómo algunos pastores de rebaño tenían su labor de cuidar y apacentar las ovejas, pero era solo por el dinero. Y cuando venía el lobo, el león o cualquier otra fiera, huían y dejaban que las ovejas se dispersaran, y de esta manera los animales y las fieras devoraban las ovejas. Pero eso también muestra la realidad de los líderes de ese tiempo, en donde muchos era por el dinero. Muchos sacerdotes era por el dinero y no le importaba la salvación de las almas. No le importaba la salvación de estos feligreses, solamente les importaba la plata. Pero eso es lo que sucede casualmente en el día de hoy. Hay muchos pastores que están por el dinero. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. ¿Cómo los conocemos hoy? ¿Cómo nosotros como cristianos y como iglesia podemos conocer a estos pastores que están por el dinero? Muy fácil. Estos son los de la prosperidad. Predican prosperidad y siempre hablan de dinero, de pactos, de siembra, porque ellos no están para predicar a Cristo, sino para predicar para su vientre. Su Dios es su vientre. A estos pastores no les importa la salvación de las almas. Y de esta manera entonces es así como descuidan la congregación. Y no les importa si están enfermos, si han entendido la Biblia, si están pasando por un problema. No les importa nada. A ellos les importa es que los hermanos traigan
la plata. Esto es casualmente lo que está sucediendo hoy en día. Y muchas personas aún no cristianas dicen, yo voy a volverme pastor para conseguir plata. Porque yo veo que los pastores consiguen carro, casa, finca y beca. Y si nosotros entramos a las redes, vemos muchos pastores que tienen mansiones. Pero este no es el tipo de pastor que Dios requiere. Estos no son los pastores que Dios ha puesto al cuidado de las ovejas. Estos son lobos disfrazados de oveja. Estos son los que están por el dinero. Son pastores asalariados. En cambio, los pastores verdaderos son diligentes en su labor. Apacientan y cuidan. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Vela por las ovejas. Sufre las inclemencias del frío juntamente con sus ovejas. Carga a la oveja cuando está enferma y sufre con la oveja cuando está dolida. Este es el verdadero pastor. En las imágenes, cuando se muestra cómo estaban los corrales hechos en los tiempos antiguos y aún hoy en día, todavía en las partes donde apacientan ovejas, el corral tenía una puerta, pero no había portón como tal, sino que el pastor se acostaba o se recostaba en la entrada y de esta manera era la puerta de las ovejas. Si el animal iba a entrar, tenía que pasar por encima del pastor. Y de esta manera el pastor daba su vida. Pero aquí nos está hablando el mismo Cristo. Yo soy el buen pastor. Yo cuido a mis ovejas. Y no solamente las cuido, sino que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia. La palabra diligencia implica prontitud, voluntad, empeño, esfuerzo y dedicación. Cuando hablamos de diligencia, hablamos de todas estas cosas. Prontitud, esfuerzo, diligencia, sacrificio. Es decir, no escatima ningún esfuerzo con el objetivo de llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Este es el llamado de un verdadero pastor. Se goza en medio de las aflicciones. Su motivación no es el dinero. Su motivación es Dios mismo, quien lo ha llamado y siempre está con él, cuidándole, porque él tiene al pastor de los pastores, como decía el salmista David. El Señor es mi pastor. En tercer lugar, el carácter del pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sin lugar a duda, en estas iglesias habían pastores orgullosos, llenos de soberbia, de codicia, codiciosos del poder, pastores autoritarios, los mismos que también estaban allí por el dinero. Son los mismos también que se enseñorean de la iglesia. Estos son los lobos rapaces. Ahora, el carácter del pastor
debe ser un carácter noble. Debe ser un hombre lleno de humildad. El pastor no está para imponer o para enseñorearse de la iglesia, sino para guiarla. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Cristo fue quien murió por la iglesia. El pastor es un supervisor. Hablándole Pablo a Timoteo y a Tito, cuando los envió a las iglesias de Éfeso y de Creta, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y en Tito también 1, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Aquí es el apóstol Pablo quien está mandando a Timoteo para que corrija. Él va como un supervisor para corregir, para exhortar esas malas enseñanzas. Pero muchos pastores piensan que la iglesia es de ellos y se enseñorean de ella. Pero ¿acaso hay otra persona aparte de Cristo que haya muerto en la cruz por nuestros pecados? No, solo Cristo compró una iglesia y Él mismo la sustenta y la cuida en Efesios capítulo 5. Y los ministros son solo colaboradores y servidores de Cristo. Colaboradores y servidores de Cristo. La iglesia es de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué pecado se condenan en este texto? ¿Qué pecados se condenan? Se condenan algunos pecados. Se condena el pecado del orgullo, de la soberbia, la prepotencia, la autocomplacencia. En cambio, se exhorta a mantener un carácter noble, lleno de amor, de humildad, de santidad, de justicia y de fe. Pablo también le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7 al 11. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El pastor debe ser ejemplo en la iglesia, ejemplo en humildad, ejemplo en amabilidad, ejemplo en sencillez, ejemplo en ser obedientes a la palabra, en ser obediente a la palabra. El pastor debe ser antes que nada un buen cristiano, un hombre que vive la palabra. Él debe ser el ejemplo en el lugar en donde Dios lo ha colocado, en piedad y obediencia. Como decía el pastor Sergio, sería bueno que el pastor sea un cristiano. Antes que nada, el pastor es un cristiano, es una oveja, es un miembro de la iglesia. Y debe ser un miembro que obedece a la palabra, que ama a los hermanos, que manifieste ese amor. En la epístola que vimos a Juan nos habla reiteradamente de que debemos amarnos los unos
a los otros, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor debe de expresarse y manifestarse en la vida del pastor. Él debe ser un modelo de piedad. Los pastores deben ser hombres que aman la palabra de Dios y que meditan en ella día y noche. Un pastor, además, si tiene familia, debe ser un buen esposo, amoroso. El pastor debe modelar en la iglesia con su vida de obediencia a la palabra. Presentándote tú como ejemplo. El carácter del pastor debe ser de un hombre noble, de un hombre que está lleno de humildad, de un hombre que ha sido transformado allí en el crisol de Dios, que ha sido moldeado por Dios. Vemos a Pedro. Pedro era un hombre muy lanzado, podríamos decir. Él no tenía paciencia, él tenía un ímpetu muy grande. Pero cuando Dios lo trajo a él, lo fue transformando, lo fue moldeando. Y cuando finalmente era el pastor de la iglesia primitiva, era un hombre que había aprendido en la escuela de Dios. Era un hombre que ya no era el mismo. Recordemos cuando Pablo lo enfrentó, ya él no se puso a defenderse, sino que aceptó la corrección con amor. Este es un pastor que modela, y el modelo de todos los pastores es Cristo. Él es el buen pastor. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Veamos ahora las recompensas del pastor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El premio de los pastores no es aquí en la tierra. El premio de los pastores es allá en el cielo, la corona de vida. Y es aquí donde está la diferencia entre el pastor que está por el dinero y el pastor que realmente está porque ama a Dios y ama la salvación de las almas. El que está por el dinero tiene sus recompensas aquí en la tierra. Tiene carros, mansiones y muchas cosas. Pero el que está por la salvación de las almas, aunque le toque sufrir aquí en la tierra, un día recibirá la corona de vida. El que ha entendido el Evangelio y motiva y exhorta a otras personas para que también obtengan la salvación. Él no tiene otro interés para vivir. Él no tiene otro interés o otro deseo en la iglesia, sino la salvación de las almas. Y por eso el día de Cristo, este pastor o estos pastores recibirán la corona de vida. Pero amados, quizás tú estás pensando en esta mañana, bueno, hemos hablado solo de los pastores y es muy importante que nosotros como miembros entendamos el llamado que Dios le ha hecho a estos hombres que Dios ha puesto como pastores y ministros. ¿Por qué? Porque es entendiendo y conociendo el llamado y la función que desempeñan
que vamos a examinar. Es decir, en esta mañana ustedes pueden pasar un escáner y mirar a esos hombres que Dios ha puesto en esta congregación para el cuidado y el servicio. Y la pregunta es para los pastores: ¿cuál es tu motivación en el ministerio? ¿El dinero? ¿La fama? ¿La lujuria por el poder? ¿O si estás realmente porque amas a Dios y amas la congregación, amas servir a Cristo con gozo y con liberalidad? Si tu motivación es Cristo, si tu motivación es hacer la voluntad de Dios, entonces un día recibirás la corona de vida. Pero no solo los pastores, sino todos aquellos que esperan la venida de Cristo. Esto es lo que Pedro nos ha enseñado. Esa esperanza en la segunda venida de Cristo, en donde seremos salvos y recibiremos esa corona de vida. Apóstol Pablo también en el capítulo 4, en la segunda carta a Timoteo, también dijo: no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. La corona de vida está reservada para todos los cristianos fieles, para todos los que hacen la voluntad de Dios, para todos aquellos que viven la palabra y que realmente reconocen que Cristo es el Salvador del mundo. Pero aún más nos habla del verdadero pastor, aquel que se humilló y fue a la cruz. Él dio su vida por nosotros. Él es el verdadero pastor. Él es el pastor de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Él es el modelo a seguir. Y Él cuida y apacienta a su iglesia. La conduce a pastos delicados. La alimenta cada día por medio de esta palabra. La nutre cada día por medio de los dones que Dios ha puesto en cada congregación. Cristo es este pastor que dio su vida por las ovejas, por su pueblo. Él lo dio todo. Él se entregó por completo para darnos la salvación y librarnos de la condenación. Este es el pastor del salmista David en Salmo 23. Este es el gran pastor de las ovejas en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos porque nos permites adentrarnos y escudriñar tu palabra. Guíanos cada día, instrúyenos y guíanos a pasos delicados. Gracias por la salvación. Gracias por los pastores que tú has puesto en esta congregación. Oh Dios, ayúdanos cada día en nuestro carácter a parecernos cada vez más a ti, a ser mansos y humildes de corazón. Y guía también a la iglesia para que pueda ser alimentada
y pueda reconocer a aquellos pastores que tú has de levantar para el cuidado de vuestras almas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.